mi matrimonio sin divorcio, solo viudez. A los 18 años, Alejandro irrumpió en mi casa y apuñaló a mi padre 18 veces, mientras la policía se lo llevaba. Sonrió a la cámara. ¿Por qué iba a arrepentirse? Nunca más las bestias de este mundo lo intimidarán bajo la apariencia de familia. A partir de entonces, fue completamente libre. Yo, Elena esperé a que lo liberaran. Al verme sin dinero en los bolsillos, mi currículum rechazado una vez más, él apagó su cigarrillo, se sumergió de cabeza en el círculo dorado y se convirtió en el SRPI, su apodo público. Después del matrimonio, todas sus contraseñas eran mi cumpleaños. Yo me quedé mirando el álbum de fotos de su teléfono, lleno de imágenes de un extraño, más de 1800 fotografías, y ni una sola mía. Solo entonces pareció recordar este asunto. Con una expresión indescifrable, borró las 1800 imágenes, tiró el teléfono con descuido y dijo, todo eso es pasado. Haz como si nunca lo hubieras visto. Yo empujé los papeles del divorcio por la mesa y le dije, firma. Él tiró el bolígrafo y respondió, no hay divorcio entre nosotros, solo viudez. Alejandro no firmó, entre nosotros solo hay viudez. No hay divorcio, eso es lo que dijimos cuando nos casamos. Los papeles del divorcio, ni siquiera les echó un vistazo. Cerró la puerta de un portazo y se marchó. Poco después de que se fuera, mi teléfono mostró un número desconocido. Una voz femenina dijo, tú debes de ser Elena, tú también lo habrás visto. Cuando yo todavía estaba en el colegio, él ya coleccionaba mis fotos. Alejandro me quiere a mí, no a ti. Si no te apartas ahora, Alejandro te hará arrepentirte más tarde. La voz de la chica, Sofía transmitía una inocencia y un valor intactos por el mundo. O tal vez Alejandro la había protegido bien. Antes de que pudiera responder, me envió más de una docena de fotos. Sofía tenía una envidiable proporción entre cintura y cadera. La cadena del collar le quedaba perfectamente alrededor de la cintura, y esa gran mano que descansaba ligeramente sobre su cintura a veces. Se olvidaba de quitarse nuestros anillos de boda, hasta que su vientre comenzó a hincharse y finalmente se quitó el collar. Sofía continuó hablando por teléfono. Elena, tú y Alejandro lleváis 3 años casados sin concebir un hijo, pero él me permitió llevar su semilla. ¿No lo entiendes? ¿Sigue mereciendo la pena este aferramiento implacable? Déjame decirte algo. Si no te apartas tú misma, me mudaré a tu casa. Entonces veremos si Alejandro se queda contigo o conmigo. Cuando Alejandro regresó y vio estos registros de chat junto a la habitación llena de jade y cristalería rotos, simplemente levantó una ceja y me preguntó, ¿no tienes nada que explicar? Mis jadeantes respiraciones se mezclaban con el humo del cigarro mientras me derrumbaba. Él se rió suavemente, exhaló un anillo de humo con un suspiro y dijo, la joven no lo entiende. ¿Por qué te molestas con ella? Su tono era ligero como una pluma, como si todos esos años de sangrienta expansión en los círculos de la élite de Pekín no hubieran recaído sobre mí y sobre él, sino sobre Sofía y sobre él. ¿La joven realmente no lo entiende? Repetí yo, arrojando un formulario de aborto sobre la mesa. Alejandro se sentó muy erguido. Yo dejé caer las palabras con ligereza, así que le enseñé casualmente a ser humano. Los hombros de Alejandro estaban casi aplastados por la fuerza de sus propias manos. Mi espalda se presionó con fuerza contra la pared mientras curvaba los labios, admirando el rojo de sus ojos. 2 veces en su vida se le habían puesto los ojos rojos. La primera fue en nuestro último año de instituto, cuando me vio apenas vestida, arrastrada por el pelo hasta la carretera por mi padre, que intentaba empujarme al río amarillo. En ese momento, él apuñaló a mi padre 18 veces. La segunda vez fue ahora, porque Sofía había abortado. Alejandro me agarró por los hombros y me exigió respuestas por mi vergonzoso comportamiento. Qué raro ver al SRPI tan nervioso. ¿Cómo has podido hacerle esto a ella? Tú también eres mujer. Mi sonrisa no mostraba ni una pizca de remordimiento. Tú mismo lo dijiste. Entre nosotros no hay divorcio, solo viudez. Me acerqué a él. Si el SRPI no puede matarme, tendré que mataros a los dos. La sangre goteaba sobre el suelo. Solo entonces Alejandro se fijó en el corte que tenía en la mano por haber estado rompiendo cosas. Poco a poco, aflojó el agarre sobre mis hombros y dijo, bien hecho. De todos modos, nunca quise tener ese hijo. Levantó mi mano, limpió suavemente la sangre y, mientras presionaba el yodo sobre la herida, sopló suavemente, como siempre hacía. Hace tiempo que se acostumbró a hacer esto cuando me curaba las heridas. En aquel entonces, cuando mi padre me golpeaba hasta dejarme morada, él solo encontraba alcohol para desinfectar mis heridas. Incluso ahora, aunque ya no usa alcohol, sigue siendo muy cauteloso para evitar causarme dolor. La huella ensangrentada en su cara me hizo decir, no la toques, está sucia.
Él giró ligeramente la cara hacia un lado, sin preguntarse si me refería a que la sangre estaba sucia o a que él estaba sucio. Simplemente llamó al tío Wang, el mayordomo, y le entregó el botiquín de primeros auxilios. Yo investigué a Sofía, pero no encontré nada. Sabía que Alejandro la estaba protegiendo. Si no hubiera actuado con rapidez, probablemente nunca habría descubierto su nombre. Cuando localicé a Alejandro, le dije, así que le tienes tanto cariño que incluso me has bloqueado en tus mensajes. Él suspiró. Elena, no iba a dejarlo pasar. ¿Qué sentido tiene? Los papeles del divorcio volvieron a aparecer ante él. Fírmalos, y naturalmente dejaré de perseguirte. Los papeles del divorcio yacían en sus manos. No pasaron ni 2 segundos antes de que los hiciera pedazos. Los apartó de un manotazo, esparciendo fragmentos de papel por el suelo. Te dije que no hay divorcio entre nosotros, solo viudez. Yo me reí. Al instante siguiente, la botella de vino se estrelló contra su cráneo. Un líquido rojo le chorreaba por la cara. Imposible saber si era vino o sangre. Agarré la daga que había sobre la mesa y me abalancé sobre él. Él me sujetó la muñeca con fuerza, igualando la fuerza de mi embestida. Menos de 1 pulgada nos separaba. Peisian, usé su apellido para provocarlo. ¿De verdad creías que no lo haría? Nuestras manos temblaban. Yo no iba a ceder. Divorcio o muerte, uno de los dos. El enfrentamiento duró solo unos segundos. Con una leve risa, Alejandro redirigió la hoja de la daga hacia sí mismo. Mi mano quedó atrapada en su agarre. Clavé la daga profundamente en su hombro. La sangre salpicó mi cara. Había dicho que no dejaría que muriera antes que yo. Alejandro, apretando los dientes, soltó su agarre. Adelante, remátame. Arranqué la daga. Él soltó un gemido ahogado, con la cara manchada de sangre. El olor metálico llevó mis pensamientos de vuelta a aquella noche lluviosa en 6º curso. Me tambaleé, y al caer, él me cogió rápidamente. No tengas miedo, no pasa nada. Estoy aquí, murmuró, acariciando mi mejilla suavemente. Observé las gotas de sangre que brotaban de su frente, cada una cayendo sobre mi cara. Sus ojos no mostraban preocupación por sus propias heridas, solo por mí. Recuerdo innumerables noches en las que papá me golpeaba hasta dejarme morada. Él me abrazaba así, usando su espalda para protegerme de las botellas, las sillas, incluso los cuchillos de cocina de mi padre, sonriendo en medio de sus furiosas maldiciones. No tengas miedo, no pasa nada. Estoy aquí, me decía entonces. Una vez nos abrazamos en medio de la sangre, nos besamos bajo la lluvia, el amor en su apogeo. Ahora, la traición se volvía aún más monstruosa. Lo empujé. No me toques, dije, tropezando. Dejé esa casa apestando a sangre. Cada uno encontró su propia paz por un tiempo. Sofía permaneciste bien protegida por él. No se encontró ni rastro de información sobre ella, pero ella aún era joven. No pudo mantener la calma. Viniste corriendo hacia mí. ¿Lo has estado buscando últimamente? Preguntaste tú, Sofía. Luego continuaste sin rodeos. Él me hace compañía. Tiene un traje a medida. Todo presumido y satisfecho consigo mismo. ¿Pensaste que deshacerte de mi hijo lo resolvería todo? Te inclinaste, con una sonrisa rebosante de presunción. Mientras su amor resida en mí, no importa cuántos hijos me quites. Él solo me querrá aún más. Últimamente, te habías esforzado aún más. Debo agradecer a mi hermana por su ayuda. El top de cuello alto y abertura mostraba tu cuello impecable y blanco como la nieve, y el pecho semidescubierto y flexible, cubierto de innumerables marcas de besos. Cada una de ellas me proclamaba una y otra vez lo incondicional y, profundamente, que Alejandro te había amado. Tú presionaste tu mano contra tu abdomen plano, con orgullo evidente. Qué pena que esté embarazada otra vez. Tomé un sorbo discreto de café. Tú te sentaste directamente en mi sofá recién encargado, con la mejilla apoyada en las manos ahuecadas. He oído que mi hermana, ¿te referías a mí?, no tuvo hijos durante 3 años después de casarse. Finalmente concibió uno. Pareciste recordar algo divertido. Ja, pero no pudo contenerse. A veces realmente no es culpa del hombre. El café y la taza chocaron con un sonido seco, acompañado por tu grito agonizante. Los guardaespaldas observaban en silencio mientras Sofía yacías en el suelo, agarrándote el abdomen. La sangre fluía de tu parte inferior del cuerpo. Elena, que te pudras en el infierno, gritaste entre desgarradores lamentos. Los guardaespaldas te arrastraron hacia la puerta. Uno de ellos me preguntó, Elena, al hacer esto, ¿no temes la venganza de Alejandro? Mis dedos golpeaban ligeramente la mesa de mármol mientras respondía. Debes comprender que la posición de la señora P.I. no es algo que se pueda reclamar simplemente por poseer el amor de un hombre. Esa misma noche,
Alejandro regresó a casa con docenas de hombres que llenaban toda una planta, excepto cuando se enfrentaba a un oponente formidable. Nunca hacía una demostración tan grandiosa. Era la primera vez que desenvainaba su espada contra mí. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa de negociaciones, cada uno respaldado por docenas de hombres. 2 veces. Sus nudillos golpearon ligeramente la superficie de mármol. Elena, deberías disculparte con ella. Un tonto que se atreve a llamar a mi puerta debe estar preparado para responder por su propia imprudencia, repliqué. La mitad del rostro de Alejandro estaba envuelta en la oscuridad, su expresión indescifrable. Yo continué. Sr.P.I. ¿De verdad cree que su esposa es tan dócil y sumisa que incluso cuando la amante viene a visitarla, ella permanece impasible? La llama del mechero parpadeó en la oscuridad, encendiendo el cigarrillo entre mis labios. Sr.P.I. Debe comprender que durante todos estos años de lucha en los círculos de élite de Pekín, he sangrado junto a usted. Enfrentar a ese pequeño tesoro contra mí, o bien le ha vuelto loco a usted, o bien le ha vuelto loco a ella. Los papeles del divorcio se colocaron ante él una vez más. Exhalé un anillo de humo. Esta es su última oportunidad. La luz de la luna se derramaba sobre la mesa de mármol, incapaz de revelar nuestras expresiones. Nos miramos fijamente en la oscuridad, desde la infancia hasta la edad adulta. Me ayudaste a matar a ese monstruo de padre. Te enfrentaste a la casa imperial por mí. Perdí un hijo por ti. Me desangré por ti. Sr.P.I. Nos separamos. Deudas y obligaciones. Este es el mejor resultado para nosotros, dije. La débil risa de Alejandro resonó en la oscuridad. Cogió los papeles del divorcio. Usó el mechero para encender su cigarro y los papeles se convirtieron en cenizas. A partir de entonces, no volvería a aparecer ante ti. Las cenizas se esparcieron con el viento. Él se levantó, acompañado por docenas de hombres, y abandonó la finca en una gran procesión. Un dolor agudo me atravesó la parte baja del abdomen. Me agarré el estómago y me incliné. Mis hombres se apresuraron a ayudarme. ¿Estás bien? Mi voz era débil. Es una vieja dolencia. Desde que perdí a ese niño, en los días lluviosos, los dolores abdominales nunca cesaban. Ni siquiera los ginecólogos más eminentes encontraron una cura. Quizás también fuera el dolor del corazón. Esta vez era especialmente insoportable. Fui al hospital por mi cuenta, solo para encontrarme a Sofía llorando en la sala. ¿Por qué no lo mataste? Ese miserable. Por ti. ¿No debería ser tan sencillo como aplastar una hormiga? Lo quiero muerto. Si tú no lo haces, lo mataré yo misma. Dicho esto, Sofía realmente agarró una daga y se dirigió hacia la puerta, pero fue agarrada por Alejandro, que le tiró del brazo con fuerza hacia atrás y le cortó la palma de la mano con el filo de la hoja. Sofía se derrumbó sollozando en sus brazos, con la mano ensangrentada acariciándole la cara. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, obligada a inclinar la cabeza hacia atrás. Sus labios se unieron en un beso apasionado. La daga cayó al suelo. Solo el abrazo íntimo y prolongado de los dos llenaba el aire. Una vez, Alejandro y yo nos abrazamos en medio de la sangre. Ahora, Sofía y él se besaban en medio de la sangre. La puerta se abrió de par en par. Sofía me vio. La daga que tenía en las manos fue arrebatada al instante. Clank cayó rápidamente al suelo. Su cabello quedó atrapado entre mis dedos. Lo obligué a arrodillarse. Alejandro me agarró la muñeca. Ya basta. No discutes con ella. Sr.P.I. Fue usted quien se negó a divorciarse. Lo miré con desprecio, puesto que insiste en reconocerme como su esposa. Debo estar a la altura de mi posición. ¿Crees que tu esposa es una mujer molesta a la que cualquiera puede intimidar? Smack. Una fuerte bofetada aterrizó en la cara de Sofía. Yo rugí con furia. Me alejaron a la fuerza de ella. Los sollozos de Sofía resonaban en mis oídos. Me liberé del agarre de Alejandro. Te di una oportunidad, ya que te niegas a divorciarte. No me culpes. Un dolor agudo me atravesó la cintura. Me giré casi al instante y le di una patada a Sofía directamente en la mandíbula. Se estrelló contra la pared. La daga que había usado para emboscarme salió volando de su mano. Ah, Sofía se agarró el estómago. Su ingle, recientemente curada, volvió a sangrar. Una emboscada es un deseo de muerte. Levanté la mano en alto para pegarle otra vez, pero la bofetada aterrizó en mi propia cara. Alejandro me miró desde arriba. En su fría mirada había una furia que nunca había visto antes. Me toqué la mejilla y sentí un hilo de sangre en el labio. Luego lo vi acunar a Sofía en sus brazos, dejando que sus lágrimas empaparan su costosa camisa. El dolor y la urgencia en los ojos de Alejandro. Solo había visto esa mirada el día que perdí a nuestro hijo por él. Ese día, el sol poniente sangraba carmesí. Él apretó mi mano contra su corazón, con lágrimas a punto de caer, pero esbozó una sonrisa forzada y me acarició la cara repetidamente, murmurando las palabras que me había dicho innumerables veces antes. No tengas miedo, no pasa nada, estoy aquí. Pero ahora, mientras me miraba,
Sus ojos solo mostraban frialdad. Si quieres el divorcio, divórciate de mí, dijo repentinamente, sonriendo. Yo le había amenazado con quitarme la vida, pero el divorcio seguía sin resolverse. Parece que Sofía solo necesitaba un rasguño para que él se olvidara de todo. Un dolor repentino y agudo me atravesó la parte baja del abdomen, más insoportable que el día en que perdí a nuestro hijo. Me incliné, pero me golpearon en el hombro. Alejandro se llevó a Sofía. Me arrodillé en el suelo. Los guardaespaldas irrumpieron. Antes de perder el conocimiento, la gente de Alejandro me entregó un acuerdo de divorcio. Así que cuando un hombre endurece verdaderamente su corazón, sus acciones son realmente rápidas. Se lo tiré al guardaespaldas para que lo quemara. Yo soy una persona obstinada. De niña, mi padre decía que nunca estaba satisfecha. Me pegaba hasta matarme, pero yo endurecía el cuello, decidida a morir. Al crecer, juré vivir y morir con Alejandro. Embarazada de 8 meses, me atreví a empuñar un cuchillo y asaltar la guarida de quienes lo habían secuestrado. Ahora lo he dicho, las negociaciones de divorcio eran su última oportunidad. Él se negó, así que ahora mi matrimonio es solo viudez, sin divorcio. Cuando desperté, Sofía había sido dado de alta del hospital. Alejandro envió otro archivo. El guardaespaldas me entregó su carta manuscrita. Su letra era elegante, pero transmitía una audacia incontrolable. ¿De verdad crees que Alejandro todavía siente algo por ti? ¿Te intriga saber por qué él me ama a mí y no a ti? Quizás todavía no sabes quién soy. Una pequeña sorpresa. Abrí la carpeta. Nuestras respiraciones se sincronizaron. Yo nunca firmé los papeles del divorcio, pero la boda de Alejandro y Sofía ya estaba fijada, en una isla del Pacífico. Alejandro gastó su fortuna para comprarle a Sofía el regalo de compromiso, menos valioso, según ellos. Y la ceremonia nupcial no podía compararse con la nuestra. Una lata convertida en anillo se convirtió en la obra maestra de Sofía, mientras que el mío era de Harry Winston, una mosquitera transformada en vestido de novia. Se convirtió en el atuendo de Sofía, mientras que el mío era de alta costura tachonado de diamantes. Todo el mundo asumió que Alejandro y yo habíamos compartido una boda secreta pero magnífica, pero en realidad, 7 años después de sellar nuestros votos en ese piso alquilado, huimos a través de una tormenta de sangre y carnicería, sin volver a encontrar una oportunidad para proclamar nuestra felicidad al mundo. Estimados invitados, dijo Alejandro, tomando personalmente el micrófono, negándose a confiar este momento de alegría a ninguna otra voz. Hoy les presento la única perla de mi corazón. Mi puerta principal fue violentamente derribada. Los invitados gritaron en oleadas, y mis hombres tomaron rápidamente el control del lugar de la ceremonia. La lámpara de araña caída por poco no golpeó a Sofía, que lucía un look afeminado. Ella soltó un grito de sorpresa mientras Alejandro la protegía. Su mirada hacia mí era de puro asombro. ¿Nos ha seguido? ¿Era tan difícil localizar vuestro paradero? Una grabación aterrizó a los pies de Alejandro. Mi risa estaba teñida de sarcasmo. Así que el SRPI esconde tal astucia. Al momento siguiente, la marcha nupcial fue sustituida. Los altavoces retumbaban con los gemidos entrecortados de Sofía. Hermano, dijo su voz por la grabación, durante todos estos años que he estado fuera, ¿de verdad conseguiste contenerte y no tuviste un hijo con esa bruja de cara amarillenta? La respiración de Alejandro se volvió entrecortada. No tengo la costumbre de acostarme con otras mujeres. Bah, tonterías. ¿Todavía me tratas como a una niña de 3 años? Sofía parecía haberle dado una ligera bofetada en la mejilla. A decir verdad, Alejandro suspiró con satisfacción y le besó en la mejilla. ¿Es asqueroso? Alejandro frunció el ceño involuntariamente. La voz de Sofía continuó burlándose desde la grabación. Mi cuñada ha estado contigo todo este tiempo. ¿Cómo podría ser? ¿Tuvo a alguien más durante este periodo? Por supuesto que no. La voz de Alejandro se veía interrumpida por ocasionales sonidos de besos. Cuando ella estaba embarazada de 8 meses, se adentró en la guarida del enemigo y abortó al regresar. ¿Cómo podría saber si esos hombres la tocaron y eso causó la muerte de mi hijo? Quizás mi cuñada realmente no fue tocada. Alejandro se rió sarcásticamente. He leído todas sus confesiones. Admitieron que tenían la intención de violarla. En tales circunstancias, una mujer no tiene oportunidad de resistirse. Sofía jadeó por la grabación. Dios mío, eso significa que mi cuñada, embarazada de 8 meses, ¿fue enviada para que jugaran con ella? ¡Qué descaro! Basta. Alejandro se volvió hacia la consola de control, a punto de ordenar que la apagaran, cuando frunció el ceño bruscamente. La consola había sido sustituida hacía tiempo por alguien que no reconocía. Miró frenéticamente alrededor de la sala y solo entonces se dio cuenta de que había muchas caras desconocidas entre los recién llegados. El rostro de Sofía se puso pálido en un instante. Antes había supuesto que se trataba de invitados de la otra parte, pero ahora veía que ninguna de las dos partes se reconocía entre sí. Subí al escenario,
igual que aquel día en que lo rescaté, arrastrando un machete, acompañado por los últimos 10 miembros de mi escuadrón suicida. Nos abrimos paso desde la entrada hasta el cuartel general. Mis hombres cayeron uno tras otro. Al final, solo quedamos él y yo. Me dio una patada en el estómago. Le corté la garganta. Ese día, la puesta de sol era como sangre. Se arrodilló junto a mi camilla. Por primera vez, lloró. En los años transcurridos desde entonces, cada vez que recordaba el pasado, se aferraba a mí, temblando mientras me pedía perdón. En plena noche, se encerraba en su estudio y fumaba un cigarrillo tras otro. Yo pensaba que estaba consumido por la culpa. Incluso lo abrazaba y lo consolaba. Le decía que no lo culpaba, pero lo que realmente le preocupaba, probablemente, nunca fue si me había hecho daño, sino si yo le había hecho daño a él. Por supuesto, es posible que fuera inocente. La voz de Alejandro continuó a través de los altavoces, pero yo había visto en secreto su informe médico. Ya no podía tener hijos. Era inútil. Bang, una bala atravesó los altavoces. Alejandro jadeó en busca de aire. Su mano, que empuñaba la pistola, temblaba ligeramente. Yo me acerqué a él. Peician, usé su nombre completo para que sintiera el peso. ¿Es que estas palabras te parecen una acusación falsa contra ti? ¿O es que ni siquiera tú mismo te atreves a afrontar tu propia inmundicia? Ni siquiera había terminado de pronunciar mi nombre cuando mi mano se cerró alrededor de su garganta. Hermano, Sofía jadeó, intentando intervenir. Pero mis hombres sacaron sus armas y se las apuntaron a la nuca. Apreté sin piedad. Él retrocedió paso a paso. Esos 10 hermanos me habían seguido desde que entramos en el mundo de Lampa. Murieron intentando salvarte. ¿Sabes cómo me sentí cuando vi a sus padres? Con los ojos enrojecidos por el dolor, preguntándome dónde estaban sus hijos. La nuez de Adán de Alejandro se movió, su expresión compleja. Yo lo miré, con mi sonrisa teñida de lágrimas. Nunca te conté nada de esto. Temía que la sangre que derramé por ti se convirtiera en tu culpa, en tus cadenas. Pero durante todos estos años, parece que nunca pensaste en ese día. ¿En cuántos hombres perdí? Solo en si te había hecho daño. Su espalda se estrelló con fuerza contra la pared bajo mi fuerza. Un gancho protuberante perforó la vieja herida de su hombro. La sangre manchó su cuello y mis manos. Sofía gimió. La mirada de Alejandro se posó en ella. No había miedo en sus ojos, solo ternura. Quizás realmente te malinterpreté, dijo Alejandro. Pero Elena, adoro a los niños. Sueño con tener un hijo contigo, formar una familia feliz de 3. Sería un buen padre. Nunca le haría pasar lo que tú pasaste, como si estuviéramos viviendo de nuevo, dejando que nuestros remordimientos murieran con la siguiente generación. Yo lo miré fijamente, poniendo un registro de aborto espontáneo ante sus ojos. Pero tú mataste a tu propio hijo con tus propias manos. La fecha del aborto espontáneo fue el día en que me pidió el divorcio. Sus huellas ensangrentadas estaban en el formulario. ¿Pensaste que fui al hospital ese día para enfrentarme a tu amante? Parpadeé y cerré los ojos. No. Ese día ya había mostrado signos de amenaza de aborto. Mi cuerpo se había recuperado hacía tiempo. Era el hijo por el que habíamos luchado tanto. Entonces me embististe, y perdimos al bebé para siempre. Alejandro frunció el ceño, pero no había arrepentimiento en su rostro. No me sorprendió. Simplemente dejó caer el papel suavemente al suelo y dijo en voz baja: entonces divorciémonos. Separarnos de forma amistosa. Es lo mejor para nosotros. Golpe seco. La culata del arma le golpeó en la frente. Le arrebaté su arma negra, girándola hábilmente en mi mano. Se la presioné contra la mandíbula. Me reí, con la cara manchada de sangre. Después de todos estos años, todavía no me entiendes. Te lo dije, te di tu última oportunidad. Entre nosotros no hay divorcio, solo viudez. ¿Y ahora me hablas del mejor resultado? Demasiado tarde. Su mano, que me sujetaba, temblaba ligeramente. La herida en el hombro le había quitado las fuerzas. Poco a poco, aflojó el agarre y sonrió con la misma ternura de la juventud. Adelante, mátame. El arma casi se rompió en mi mano. Había utilizado todos los trucos para obligarlo a luchar, para exigirle una respuesta en el enfrentamiento, para entender por qué había elegido la traición, para que me diera una explicación razonable, por estos 10 años de mi vida. Pero resulta que la desilusión del mundo no es la tensión entre amantes, que se desgarran mutuamente el corazón, sino que una de las partes se desgarra mientras que la otra prefiere morir antes que tener ninguna conexión más, todo por otra mujer, una recién llegada, una que nunca derramó sangre por él. Bala en la recámara. Mi voz gélida se mezcló con la angustia desgarradora de Sofía. Si ese es el caso, concederé tu deseo. No te lleves a Alejandro, gritó Sofía. Van, se oyó un disparo detrás de nosotros. El guardaespaldas que apuntaba con su arma a Sofía se derrumbó de repente, agarrándose el brazo y retorciéndose de dolor. Los ojos de Sofía se iluminaron. Eran los refuerzos, Javier, el hermano de Alejandro.
Antes Peisa, claramente, tenía la intención de darle a Sofía una boda de cuento de hadas. Los guardaespaldas habían pasado mucho tiempo organizando estructuras rosas para ella, y les llevó mucho tiempo llegar hasta allí. Ambas partes estaban en desacuerdo, pero con el respaldo ahora asegurado, Sofía se volvió altiva. ¿Sabes por qué tu hermano no se sorprendió por tu aborto espontáneo? Cállate. El repentino rugido de Alejandro. Sofía se tapó la boca con una mirada de resentimiento en su rostro. Alejandro le agarró la mano cuando se disponía a golpearme, pero bajó la mano, cubriéndose el hombro, que aún sangraba profusamente. Me dedicó una sonrisa, como la brisa primaveral que acariciaba mi rostro en mi juventud. Esto termina aquí, puedes irte. Te garantizo que nadie se interpondrá en tu camino. Después de regresar al país, nuestros asuntos no te causarán el más mínimo inconveniente. Comprendí el quid de la cuestión. Era una amenaza de fuerza para que permitiera que su boda siguiera adelante. Mis disculpas, señor P.I. No tengo el vil hábito de llevar los cuernos. Alejandro cayó de rodillas. La sangre se acumulaba debajo de él. Sus hombres desinfectaron rápidamente la herida. La vendaron, ansiosos por no dejar que se derramara ni una sola gota más. No importa, dijo Alejandro. Este asunto nunca tuvo la intención de enfadarte. Ya que ahora lo sabes, levantó una mano. Los guardaespaldas le quitaron el traje de novio y lo arrojaron a la sangre. Entonces no seguirá adelante. Junto con el anuncio de la cancelación de la boda llegó el descontento de Sofía. Elena, miserable, ¿de verdad creías que él sentía algo por ti? Piénsalo bien. ¿Cómo se llamaba la persona que lo secuestró entonces? Yo. Cállate, a la orden de Alejandro. Sus hombres taparon inmediatamente la boca de Sofía, pero mi pistola estaba apuntando a la cabeza del guardia. Sofía aprovechó el momento de vacilación y apartó su mano. Soy su hija. Sofía era la hija del hombre que secuestró a Alejandro hacía tantos años. ¿De verdad creías que Alejandro había sido secuestrado? ¡Qué ridículo! ¿Cómo iba a permitir el quedar reducido a tal estado? Esto siempre fue contra ti. Esos hombres que intentaban agredirte, él lo sabía desde el principio. Desgraciado, ¿de verdad creías que te quería? Van. La culata de la pistola le golpeó en la cabeza. Sofía se agarró la frente y gritó. Yo me limité a mirar en silencio a Alejandro. ¿No tienes nada que decir? Pensé que tal vez ofrecería alguna explicación, pero no lo hizo. Solo me dedicó un suspiro. En aquel entonces, tenía mis dificultades. Siempre había creído que Alejandro y yo éramos la pareja más indestructible, pero ante su calma y los gritos de Sofía, comprendí la verdad. Alejandro efectivamente entró en los círculos de élite de la capital. Por mí al principio, yo lo apoyé en todas sus luchas, y al principio él solo sentía felicidad, pero poco a poco, se dio cuenta de que yo era lo suficientemente decidida, lo suficientemente despiadada. A veces, incluso tenía que aprovechar mis contactos para superar obstáculos. El amor es la posesión más preciada de un hombre, y la carrera profesional es su máxima aspiración. Cuando la persona amada comienza a atraer la atención de figuras influyentes más que uno mismo, esa persona amada se convierte en un rival. ¿Cómo asegurarse de que no se convierta en un obstáculo? Destruir su integridad, manchar su reputación. ¿Para qué? De ahí en adelante, solo uno mismo siga siendo su único apoyo. Cuando tomó la decisión de fingir un secuestro y tenderme una trampa, ya lo tenía decidido. No tenía intención de tener hijos conmigo. Me amaba, pero me consideraba mancillada, incluso cuando él mismo me había mancillado. Me temía, se protegía de mí, pero me había amado. Por eso se negaba a divorciarse. La culpa pesaba sobre su corazón, pero esas horas solitarias, en su estudio no las pasó reflexionando sobre si yo le merecía, sino sobre cómo asegurarse de que permaneciera a su alcance. En cuanto a Sofía, la hija de su antiguo socio estratégico, él estaba consumido por el remordimiento, así que también estaba haciendo todo lo posible por enmendar sus errores. Sofía no es como yo, ella es pura y poética. Yo me reí entre lágrimas. Después de rescatar a Alejandro, ¿qué pensaste? ¿Te hice daño? El cañón estaba apretado contra su sien. Mis ojos estaban llenos de intención asesina. Entonces ve a tu muerte. Van. El cañón se desvió de su curso. Él me agarró la muñeca. El grito de Sofía atravesó el aire. Para, Elena, mujer miserable. Los guardaespaldas de ambos bandos se enfrentaron. Alejandro y yo luchamos sin descanso. Él me arrebató el arma de las manos. Yo le agarré por el cuello. Las heridas que él había sufrido por mí, yo las volví a abrir con mi daga. Las cicatrices que yo le había dejado, él las atacó con especial ferocidad. La sangre salpicó nuestros rostros hasta que sus heridas se abrieron, hasta que yo quedé completamente agotada. Ambos bandos finalmente cesaron. Nos derrumbamos en el suelo. Sofía se acobardó en un rincón, observándolo todo con terror, temblando violentamente, entre jadeos pesados. Él se levantó primero. Yo me esforcé por agarrar la daga, pero él la apartó de una patada. Me levantaron, me sentaron contra la pared.
El botiquín de primeros auxilios destinado a vendarle ahora se utilizaba para atenderme a mí. Me echaron alcohol en la herida. Él sopló suavemente sobre ella. Me vendó el brazo con gasas. Yo aparté la cabeza. Alejandro me miró. Elena, con los ojos bajos, gotas de sangre colgando de sus pestañas. Reprendías una mezcla indescriptible de peligro y encanto. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El alcohol me escocía la piel una vez más. Él bajó rápidamente la cabeza para soplar de nuevo sobre la herida. No encontraba el yodo. Aguanta, aguanta. Si no fuera por esta escena nupcial empapada de sangre, podría haber pensado que todavía tenía 18 años. Mi niño, como lo llamaba entonces, consolándome después de que papá me pegara, desinfectando mis heridas con alcohol mientras me susurraba tranquilizadoramente. Aguanta, aguanta, espérame, Elena, te llevaré lejos, te llevaré a un lugar donde nadie podrá maltratarte, aunque me cueste la vida. Al abrir los ojos, el joven había crecido y seguía curándome las heridas, solo que ahora, mis heridas eran culpa suya. Alejandro, ¿te das cuenta de que tu sistema reproductivo es defectuoso? Mi mano sanadora vaciló. Sonreí con amargura. Probablemente las dos únicas oportunidades que tendrás para tener descendencia. Él frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? El informe médico era falso. Yo lo miré. No quiero que pierdas tu dignidad como hombre. Está bien. No tengo ningún problema. El hisopo se rompió en su mano. Yo me levanté. Miré hacia Sofía, que estaba en la esquina. Esa chica, la que tuvo 2 embarazos contigo, ¿realmente estaba embarazada de ti? Alejandro se quedó sin palabras. Yo me alejé paso a paso. Estoy cansada. Alejandro, no voy a discutir más contigo. Simplemente me voy, porque Alejandro inevitablemente investigaría, y entonces descubriría su informe médico auténtico, y al hombre que Sofía realmente amaba, fuera de su matrimonio. Pronto, un videoclip fue enviado a mi teléfono. Sofía, con el pelo tirado, abandonada a la orilla del río, las manos atadas a la espalda. Sus ojos no mostraban ningún rastro de afecto por Alejandro. ¿Cómo podría amarte? No fue tu error. Mi padre nunca podría haber muerto a manos de esa zorra. Pensaba que habías llegado a esta posición por tus propios méritos. ¿Quién iba a imaginar que incluso temías a tu propia esposa? Inútil idiota. Javier, el hermano de Alejandro, simplemente levantó la mano. Los guardaespaldas la arrojaron al río. Las aguas embravecidas se llevaron a Sofía. En un aguacero tan intenso como el que cayó cuando tenía 18 años, Alejandro marcó ese número una vez más, el que había llamado innumerables veces. Bloqueado como siempre, sus dedos tocaron la pantalla. Luego tiró el teléfono a un lado, miró hacia la cámara. La lluvia le corría por la mejilla, un parecido fugaz con el chico que había sido en su juventud. Ofreció a la lente una pálida sonrisa amarga. Una vez que todos se habían dispersado, se acercó al río, sumergido en el torrente embravecido. Se lo llevó, y se llevó al joven que vivía en mi corazón. Después de que la policía encontrara su teléfono, se hizo público el mensaje de texto que envió antes de morir. Estaba dirigido a mí. Elena, lo siento. Me quedé de pie con un paraguas a la orilla del río, viendo cómo sus hombres colocaban ofrendas para él. Luego me di la vuelta y me fui sin decir nada. Mi matrimonio ha terminado. Viuda, no divorciada.